noticia caliente tenemos el día de hoy. Donald Trump contra el CEO de TikTok. Va a estar increíble esta información que te voy a dar y es impresionante porque si tú has escuchado antes, sabes que está a punto de cerrar TikTok en Estados Unidos y traen una gran controversia precisamente en el Senado y están citando al CEO de TikTok y todas estas cosas, pero todo eso te lo voy a decir y muchas cosas más aquí, así que quédate y no te despegues. Pero para empezar este tema tan interesante, quiero empezar hablando de este punto número 1, el bloqueo de TikTok en Estados Unidos y la migración a Red Note. Sí, vamos a hablar de este punto para que entiendas a dónde se están yendo estos usuarios de TikTok, porque hay una aplicación nueva a la cual ellos y ellas se están yendo. Sí, así como lo escuchas, como un gran cohete que tenemos aquí, una nave espacial, se están mudando de TikTok a una aplicación que se llama Red Note. Y aquí te voy a explicar toda la información sobre cómo funciona esto. También voy a hablarte sobre el por qué están haciendo el bloqueo de TikTok en Estados Unidos, también el impacto que va a tener en los creadores de contenido y el surgimiento de esta nueva red social llamada Red Note. Entonces, todas estas cosas, amigos y amigas, las vamos a ver, así que no te vayas de este video porque te voy a dar toda esta información súper interesante y créeme que vamos a empezar con el punto número 1 que te voy a hablar y precisamente son las razones oficiales del bloqueo. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos dice muchas cosas. Son preocupaciones de seguridad nacional. Precisamente el gobierno de Estados Unidos alega que TikTok pues representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido al manejo de los datos que le están dando a los usuarios. Así que precisamente también temen por la información personal de los ciudadanos estadounidenses y que esta información pueda ser accesible para el gobierno chino en este caso. Pero ¿no te parece extraño que ni siquiera TikTok es del gobierno chino? Por Dios, ni siquiera el CEO es de China, ya declaró que él tiene otra nacionalidad. Si tú sabes, amigo o amiga, de qué nacionalidad es el CEO de TikTok, escribe de inmediato en los comentarios de qué nacionalidad es de el CEO de TikTok. Y bueno, te doy una pista. Creo que es de Singapur, así que investígalo, pero este es el pretexto que agarra el gobierno de Estados Unidos para hacer el bloqueo y qué increíble es esto. Aunado a que también debes de tú saber que la administración actual del gobierno está exigiendo la venta de TikTok a una empresa estadounidense. Hazme favor, hay un dicho en negocios que dice, si no puedes contra el enemigo, ponle el pie para que se tropiece y lo ahorques. Y es precisamente lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Sí, la administración entrante de Donald Trump está enfrentándose al CEO de TikTok y también el gobierno actual y le están diciendo, mira, no hay más que de dos opciones. O nos vendes TikTok o cierras TikTok en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no quiere competencia. Ellos quieren tenerlo todo, quieren tener Google, quieren tener Facebook, quieren tener Apple, quieren tener, en este caso, la empresa de Elon Musk como Tesla, como Starlink, y ahora quieren TikTok, que es una empresa grandísima y global. Entonces, ¿tú qué es lo que opinas, amigo o amiga, de esto? Para seguírtelo explicando. Pero también tenemos perspectivas alternativas donde pues tiene que haber un debate sobre la censura y el control de TikTok y hay algo importante que tienes que saber. Críticos argumentan que el bloqueo podría ser una forma de censura limitando la libertad de expresión y la medida podría estar motivada por el deseo de que TikTok sea adquirido por una empresa estadounidense. Entonces es lo que te comentaba. O es de Estados Unidos o no es de nadie. Entonces, ¿dónde está el país de la libertad de expresión? ¿Dónde está el país de la democracia? ¿Dónde está el país de la globalización? ¿Por qué están haciendo esto, señores? Necesitamos entender
esta situación y precisamente esto es lo que te estoy explicando. Entonces, algo súper importante que también tú tienes que saber es lo siguiente: la afectación que está viendo a la comunidad de TikTok, y debes de saber que TikTok cuenta con más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos, y esta prohibición afectará tanto a los usuarios como a sus fuentes de ingresos, porque tú debes de saber que TikTok es una fuente de ingresos para muchos creadores de contenido que nos dedicamos a crear contenido en redes sociales. Bueno, yo ni siquiera me cuento, vamos a hablar de creadores que tienen millones de seguidores y que ellos fueron conocidos y fueron conocidas gracias a TikTok. Entonces, esto es increíble. ¿Por qué les están quitando esta fuente de ingresos? ¿Por qué les están negando el derecho a expresarse? Entonces, la libertad de expresión en Estados Unidos en realidad está en una gran problemática que tenemos que analizar y tenemos que saber por qué está ocurriendo. Entonces, me encantaría que me escribas en los comentarios qué es lo que estás pensando. ¿Tú qué piensas de esta guerra de TikTok del gobierno estadounidense contra el CEO de TikTok? Que ellos quieren adquirir la empresa sí o sí para ellos, y si no la tienen, ellos lo único que dicen es: o no la vendes o te quedas sin esta empresa. Entonces, me encantaría que me digas tu opinión, me encantaría que también hagas tu pregunta, que escribas aquí abajo en los comentarios cualquier pregunta, cualquier comentario que tú tengas. Haz tus preguntas y las vamos a resolver con todo gusto, y vamos a continuar con este tema tan importante del por qué TikTok está cerrando en Estados Unidos. Entonces tenemos que entender la situación precisamente, y para ello yo quiero decirte algo muy importante: la migración a RedNote. Los usuarios se están yendo a otra aplicación, a RedNote, como una alternativa emergente. Muchos usuarios estadounidenses están migrando a RedNote porque ofrece funciones similares a TikTok, y esta plataforma, lo que se le llama RedNote, está teniendo un crecimiento increíble, es un boom impresionante. Pero quédate en esta transmisión porque aquí mismo voy a abrir mi cuenta de RedNote, porque así nos llaman a los exiliados del TikTok, que nos estamos yendo a RedNote, porque se dice que RedNote va a adquirir a la mayoría de usuarios que están en TikTok. Entonces, ¿te acuerdas tú en la pandemia cómo era fácil hacerse viral? Bueno, pues existe una aplicación a la cual te puedes ir, y esa aplicación se llama RedNote. Pero por favor, dime qué es lo que tú opinas de este tema, si estás de acuerdo, si estás en contra, porque esta información está sumamente interesante. Pero vamos a seguir analizando qué está pasando con TikTok, qué está pasando con el gobierno de Estados Unidos, para entender un poquito más las cosas. Bueno, primero que nada tienes que saber que la interacción entre los usuarios estadounidenses y chinos se está poniendo interesantísimo, amigo o amiga. Déjame te digo que usuarios chinos están dando la bienvenida a los nuevos usuarios estadounidenses y están teniendo conversaciones, por ejemplo, como la atención médica, y prácticamente los intercambios son tan interesantes. Y te pongo un ejemplo y el contexto. Los usuarios de China están agarrando a estos refugiados de TikTok, que le llaman los TikTok refugees, y les están haciendo preguntas como: oye, a ver, ¿es cierto que Estados Unidos te cobra por pedir una ambulancia? ¿Es cierto que tú tienes que pagar por un doctor? ¿Es cierto que tienes que tener 2 empleos para poder pagar tu hipoteca? ¿Es cierto que tú necesitas pagar por la educación de tus hijos? ¿Es cierto que tú necesitas estar pagando dinero por las cuales tu gobierno te debería de estar dando las cosas? Entonces, los usuarios estadounidenses lo único que hacen es se quedan en shock, completamente en shock se quedan. ¿Y sabes por qué se están quedando en shock? Precisamente porque se están dando cuenta que tal vez durante muchos años el gobierno estadounidense manipuló realmente a la sociedad.
porque Estados Unidos es un país en el cual restringen la información, pero te dicen que es el país de las grandes libertades. Pero en sus noticias no salen cosas negativas, no pasan cosas feas, y a sus usuarios les llenan de propaganda contra países que no comparten sus ideas, por ejemplo, China, Rusia o países que comparten el comunismo. Entonces, TikTok se están agarrando de esta idea y Estados Unidos lo que dijo es, este es un país muy malo, este país va a robarle a mis ciudadanos la información y este país va a atacar con sus ideas a mis ciudadanos y demás. Bueno, total que TikTok no vendió. El CEO de TikTok dijo, ¿sabes qué? Yo no vendo. Los ciudadanos estadounidenses están yendo a esta aplicación que se llama RedNote. Y en estas conversaciones que están teniendo con los usuarios chinos, están dándose cuenta que China es un país increíble, con una cultura increíble, con una modernidad increíble, con muchas cosas, y se están quedando así de, ¿qué? O sea, ¿cómo que estamos nosotros atrasados? Es increíble. Entonces, algo también que tú tienes que saber y que es muy importante es que son las reflexiones sobre la libertad y el control. Aquí es donde tenemos que hablar sobre un debate sobre la libertad de expresión y las políticas gubernamentales. En realidad, ¿tienen libertad de expresión? ¿O en nuestro país tenemos libertad de expresión? La situación también plantea preguntas sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la libertad de expresión. Y la migración a RedNote refleja la resistencia de los usuarios pues, a todas estas restricciones. Entonces, como lo que te estoy comentando, los usuarios en realidad están diciendo, oye, ¿por qué nos estás restringiendo el usar la aplicación que nosotros querramos? O sea, si yo, Pedro Pérez, deseo por mi propia voluntad darle mis datos a otro país, es mi derecho, ¿verdad? ¿O tú qué opinas? Por favor, haz tu pregunta y opina lo que tú piensas de este tema. Comenta, escribe tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias, porque esto está increíble. ¿Cómo es posible que TikTok ya va a cerrar? Ya nos vamos a tener que despedir de TikTok. El próximo 19 de enero se acaba la era de los TikTokers y la aplicación se va a cerrar así sin más. Se dice que ya no vamos a poder actualizar la aplicación, que va a dejar de funcionar, que la van a sacar de Apple Store, de Play Store, de otras tiendas. No se sabe en realidad qué va a pasar y luego Estados Unidos va a cambiar de presidente y no se sabe qué es lo que va a ocurrir cuando llegue este nuevo presidente. Entonces, es algo sumamente impresionante que tenemos que saber y tener en cuenta. Entonces, como conclusión, para entender esta parte, es que el futuro de las redes sociales en Estados Unidos, la prohibición de TikTok, la migración a RedNote, destaca la influencia de las decisiones que está habiendo en el país y es esencial monitorear estas decisiones, porque estas decisiones están atacando, como te mencioné, la libertad de expresión. Y esto es algo increíble que las personas en realidad tenemos que defender, porque son nuestras libertades. Pero quiero explicarte ahora algo bien interesante. Vamos a cambiarle un poquito y vamos a ver a Homero creando su cuenta en RedNote para que tú sepas y para que tú puedas tener una cuenta en RedNote también y que tú puedas convertirte en el próximo TikToker versión 2.0, el próximo influencer de RedNote, y te voy a mostrar aquí paso a paso cómo se hace la cuenta en RedNote, porque oye, ¿cómo nos vamos a quedar atrás de estos trends? Entonces, primero tienes que saber cuáles son los primeros pasos en RedNote. Homero pues te va a explicar cómo registrarte en RedNote. Y bueno, pues el paso número 1 es descargar la aplicación. El paso 2 es configurar el perfil, el nombre, la foto, la biografía. Y el tercero es la recomendación de contenido según las preferencias. Pero pues vamos a hacer ahora mismo el registro y para ello déjame poder compartir mi pantalla para que tú veas exactamente lo que voy a hacer. Así que te va a encantar esto.
y pues está bien interesante. Mira, primero que nada, necesito que tú estés observando mi pantalla. Bueno, pues aquí tengo mi teléfono y precisamente voy a mostrarte cómo se llama esta aplicación. Se llama RedNote. Si hay amigos de China o que hablen chino, por favor díganme cómo se pronuncia esta aplicación. Pero pues precisamente aquí puedes ver la aplicación. Y esta aplicación cuando la abres se ve así. Si te fijas, pues todo está en chino y está súper padre. Es muy parecida a la experiencia a TikTok. Yo cuando navego, pues aquí salen chicos musculosos, sale contenido de maquillaje, memes, cosas divertidas y te permite navegar precisamente sin tener que registrarte. Entonces, la experiencia, a mi punto de vista, es muy parecida a TikTok, lo que se conoce como TikTok. Acá tiene la parte para poder comentar y todo este tipo de cosas, pero vamos a hacer el registro. Le presiono aquí en mí y le voy a poner en donde dice login to show yourself. Y luego aquí me dice login with mobile number. Y aquí vamos a poner el número. Aquí ponemos la LADA. Si te fijas, pues salen casi la mayoría de países asiáticos sus LADAs. Está bien interesante porque pues casi todo es en chino. Y hay que entender aquí, amigos, que los extranjeros pues somos nosotros. Miren, así se escribe México en chino. Es increíble. Entonces aquí voy a poner mi número de teléfono. Ok. Ahí lo ponemos. Y aquí nos manda un código de verificación, lo que es normal en la aplicación de RedNote. ¿Ok? Y pues aquí se supone que nos manda el típico código, ¿verdad? Vamos a ver, no sale absolutamente nada. Vamos a ver si nos aparece. Y pues aquí nos pone mandar el código. Pero fíjate algo interesante que tenemos que saber. Esta aplicación, en realidad, esta aplicación sí está controlada por el gobierno chino. O sea, te hacen firmar una política de privacidad que si yo me meto aquí a ver los términos, pues prácticamente que ya los leí antes de hacer este video, te dicen que literalmente tú sí le estás dando los datos al gobierno chino. Y hay que tener mucho cuidado porque aquí sí no se permite que tú hables de política, que tú insultes, que tú hagas desnudos, cosas como las que estamos acostumbrados las personas, pues aquí sí no lo puedes hacer porque no te lo van a permitir. Entonces, aquí estoy poniendo mi código, le pongo aceptar. Y aquí viene lo interesante, amigos. A ver, vamos a elegir 4 intereses que yo pueda tener. Bueno, pues creo que todavía me falta aprender chino. Le voy a poner en skip. Pero algo que quiero decirte es que ahorita Duolingo acaba de tener 200% de éxito en sus registros para aprender mandarín, porque los usuarios quieren o queremos aprender chino, porque esto está bien interesante. Entonces, mira, ya tengo mi perfil. Me aparece ese gatito. Ese es mi usuario, me aparece esta información, pero ahora vamos a ver cómo podemos ponerla en inglés. Según yo, le pones aquí en los 3 puntitos y le pones aquí en el monito. Y pues aquí me aparece toda esta información. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Amigos chinos, ayúdenme. ¿Cómo puedo cambiar el idioma? ¡Woohoo! No sé. Pero bueno, aquí lo importante es que veas la aplicación cómo funciona. Aquí tenemos el perfil, aquí yo puedo poner mi foto, puedo crear un avatar nuevo, aquí puedo tener los accesorios de mi mascota, puedo editar mi perfil. Aquí en mi perfil pues voy a poder poner mis cosas. De tarea me llevo yo tener que aprender cómo poder poner esta aplicación en inglés. Aquí sí pues me considero un ignorante totalmente porque no conozco el idioma, ¿verdad?
Entonces, pues aquí le estamos moviendo. Pero vamos a moverle a otras funcionalidades. Aquí en el perfil, pues tenemos parecido a TikTok, el área en la que subimos videos y demás. Pero vamos a ver ahora sí los videos que nos aparecen. A ver qué es lo que hacemos. Así que ten esta historia conmigo. Acompáñame porque vamos a ver, amigo o amiga, cómo funciona la red social de RedNote, que es una red social muy parecida a TikTok y que debido a que TikTok va a salir del mercado el próximo 19 de enero del 2025 y va a ser dada de baja en las aplicaciones como Play Store y Apple Store, existe esta funcionalidad de RedNote. Entonces, pues yo me pongo aquí y le voy a dar un clic en cualquier video. Vamos a darle un clic aquí que sale La Condesa en Mexico City. Entonces ya hay personas latinas que están registrándose en RedNote. Y amigos, no hay que quedarnos fuera porque a lo mejor, ¿quién dijera que nuestra próxima carrera como influencers sea en Asia, sea en China? Entonces, si se fijan, pues aquí tenemos personas cantando. Pero algo que me encanta, fíjense, y que he visto es que los videos están subtitulados, en este caso, en chino y en inglés. Es una manera en que los chinos le están diciendo a los americanos: tú tienes que aprender chino. No tengo yo que aprender inglés. A mí me enseñaron inglés desde la escuela. Los chinos sabemos hablar inglés desde niños. Ahora tú, americano, tienes que aprender chino. Entonces aquí vemos un comentario de alguien en México que dice: mira, ¿dónde están mis paisanos, güey? Hola, güey. ¿Dónde están mis paisanos en Jiangsu? Así se pronuncia RedNote en chino. Jiangsu. Soy Bowie, una china que sobrevivió 5 años comiendo tacos en México. ¿Eres refugiada de TikTok? Bienvenido, aquí también hablamos español. ¿De dónde eres? Cuéntamelo en los comentarios. Hagamos amigos. Entonces, amigos, si ustedes pueden ver, muchos TikTokers están migrando a Jiangsu. Creo que así se pronuncia. O sea, corríjanme y discúlpenme si no lo pronuncio bien. Voy a ver aquí otra vez cómo se pronuncia. Jiangsu. Ayúdenme, amigos chinos, a ver si lo pronuncio bien. Entonces estoy aquí en Jiangsu. Y aquí vemos personas que en TikTok tenían muchos seguidores. Por ejemplo, este periodista que se llama Benjamín Zamora. Y aquí tiene 1800 seguidores. Entonces, tenemos que empezar desde cero, amigos, amigas. Hay que empezar. Es una red social y hay que estar desde el inicio. Lleguen, aparten su nombre, regístrense. Y fíjense, aquí están poniendo Mexican Culture. Entonces, estos videos, pues está interesante el mostrarle al mundo cómo funciona. Y luego aquí está, mira esta persona: yo aceptando los términos y condiciones de esta app, aunque todo esté literalmente en chino. Entonces, no sabemos qué estamos haciendo, pero aquí están los videos en vivo, la experiencia en vivo. Nos dan la bienvenida a personas que hablamos español. ¡Ah, qué riquísimo! Yo con hambre ahorita. Ya somos varios los que hablamos español y ¡ay, qué rico! Mira, aquí estoy viendo una rica carne asada. ¡Qué delicioso! Por ejemplo, este usuario se llama Becerro40. Tiene él 249 seguidores, o sea, es muy nuevo. Este es mi usuario de Homero Iglesias. Soy un gato, no tengo nombre, no nada, pero créanme que voy a personalizar este contenido, este perfil, para en cuanto ustedes entren aquí a Jiangsu, creo que es, me sigan, ayúdenme a seguirme y sigan a todas las personas que podamos, ¿ok? Mira esta comida deliciosa, se ve riquísimo. Y pues lo que te comentaba, algo increíble que tiene esta red social es que los usuarios chinos y los usuarios americanos está viendo una conexión, como lo podemos ver aquí, Chinese versus Americans, y los estadounidenses usan TikTok y este baneo está uniendo a nuestros países. O sea, ¿cómo la ven? El gobierno de Estados Unidos le salió mal el juego. Dijo: voy a bloquear para que no
manipulen los chinos a mis ciudadanos. Y los ciudadanos están yéndose a darle sus datos a otro país. O sea, es increíble. Entonces, mi tercer día en Red Note, sin entender absolutamente nada, pero de esto se trata las redes sociales, amigos, amigas. Hay que aprender, hay que modernizarse, hay que mejorar en nuestra vida. Y bueno, pues como dice aquí esta amiga Roxy Casas, vamos con todo ahora en chino. Perfecto. Entonces, recomendaciones, amigos, para usar Red Note. Hay que entender que esta aplicación es de personas que son de China, ¿ok? Y nosotros nos tenemos que adaptar a su lenguaje. Entonces hay que aprender chino, hay que aprender sus culturas, hay que aprender sus modos de hablar, hay que aprender la manera en la que ellos conviven, platican. Y bien importante, hay que también poner subtítulos en chino. Entonces ya China está quitándose un poquito la cultura americana de decir, todos los subtítulos tienen que ser en chino. En este caso, los subtítulos ya son subtítulos en chino también. Entonces, hay muchas cosas increíbles. Por ejemplo, esto de Americans on Red Note right now, se quedan pensando y diciendo, oye, pues, ¿qué es esto? Los refugiados de TikTok. Bueno, pues somos refugiados de TikTok todos los que no sabemos qué hacemos. Por ejemplo, aquí dice, cosas que voy a hacer más rápido ahora que pues TikTok ya no existe. Entonces, hay videos también de las personas que le dan la bienvenida a los refugiados de TikTok. Por ejemplo, como este video que nos están mandando, está increíble y le dan la bienvenida a los usuarios. Entonces, amigos o amigas, es una excelente forma de aprender una nueva cultura, de aprender un nuevo idioma, de crecer como personas, de mejorar y sobre todo ver cómo funciona. Por ejemplo, si yo me meto a mi cuenta de TikTok, podemos ver que existen cosas similares o hay similitud entre las aplicaciones. Tenemos la manera de poder hacer scroll, de poder ver diferentes contenidos. Tenemos nuestro perfil, tenemos nuestros videos, tenemos nuestra bandeja de entrada, tenemos esta información. Entonces, Red Note, pues sí es muy parecida a la aplicación. Entonces, me encantaría que me dijeses qué es lo que opinas de esta aplicación, si te gusta, si no te gusta, si te agrada, si no te agrada. Me encantaría leer tus comentarios y que me digas qué es lo que opinas, si te gusta, si no te gusta, porque estamos hablando precisamente de esta guerra de TikTok contra Estados Unidos y todas estas cosas que traen tan interesantes. Entonces me encantaría que me digas tus comentarios y bueno, también es importante que tú sepas pues que ya te mostré cómo estamos reaccionando a videos de chinos y los americanos y precisamente pues te mostré videos que muestran las interacciones entre usuarios chinos y americanos y una reflexión que me gusta dejarte es cómo las culturas nos ayudan a unirnos como personas. Me encanta saber que los chinos están dándole la bienvenida a los estadounidenses, a los mexicanos, a los latinos, a personas de otros países, de otros lugares, y les están diciendo, hey, nosotros queremos ayudarles, nosotros queremos convivir con ustedes, nosotros queremos apoyarles, nosotros queremos formar parte de su mundo, pero necesitamos también que ustedes aprendan a respetar nuestra visión, nuestra cultura, lo que nosotros hacemos. Entonces, pues en realidad esto está bien increíble de TikTok y todo lo que les estoy mostrando y de esta aplicación china. Entonces, yo quiero explicarte que Red Note tiene ciertas características clave, ¿ok? Por ejemplo, tiene un feed personalizado, tiene una sección de comentarios interactiva y tiene opciones para compartir contenido directamente en las redes sociales. Entonces, quién sabe, a lo mejor en el futuro de todos nosotros como
futuros influencers o TikTokers o Red Noters, no sé cómo se le vaya a llamar, está ahí. Entonces, amigo o amiga, mi exhorto es que te lances a este gran reto, crees tu cuenta, tú intentes tener tu Red Note, pero también tienes que saber las medidas de precaución al usar Red Note. Primero, 1. No compartas información personal sensible. 2. Configura las opciones de privacidad. Y 3. Utiliza siempre contraseñas seguras y habilita la verificación en 2 pasos. Y algo sumamente importante que tienes que saber en esta guerra de TikTok contra Estados Unidos es que tus datos son lo más importante. Y tú tienes que saber que el gobierno chino, sí, en ese caso, ellos tienen restricciones de las cosas que tú vayas a compartir. Ten mucho cuidado si tú compartes contenido que no debes de compartir, como desnudos, bailes, empezar a hablar de política, prohibidísimo, empezar a hablar de ideologías políticas, religiosas, prohibido. Recordemos que es una aplicación 100% china. Recordemos que nosotros tenemos que respetar la cultura de esta aplicación, pero también tú tienes que entender que si tú infringes una regla, tú puedes ser procesado en realidad, ¿eh? Imagínate que tú por hacer un baile en el que muestres de más en esta red social, haga que te levanten cargos en China y en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años tú viajas y te detengan porque tú hace tiempo infringiste las normas de una red social. Ten cuidado, amigo o amiga, aquí es donde entra la marca personal de cada persona. Tenemos que cuidar nuestra marca personal y ahora sí en esta aplicación está enfocada en aprender cómo funcionan las culturas diferentes, aprender a convivir, crear contenido de calidad, crear contenido de mucho valor, aprender cosas diferentes, cosas nuevas, interactuar con las personas, pero también cuidar nuestra marca personal. Entonces, espero que te haya gustado este video y que me digas todo lo que opinas, si te gustó, si no te gustó, qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada. Escríbelo tú en los comentarios, por favor, me encantaría poder leer todas tus opiniones, todas tus preguntas, escríbelas aquí, por favor, y las voy a responder con todo gusto. Entonces, me encantaría que me digas qué opinas de Red Note. Y también me encantaría que me sigas en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @HomeroIglesias. Sí, me puedes encontrar en todas las redes sociales. Fíjate, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, en Pinterest y ahora en Xiaohongshu o Red Note. Si no se pronuncia así, no se enojen conmigo, amigos y amigas chinos y chinas. Estoy aprendiendo, pero sígueme si te gustan estos contenidos porque vamos a poder hacer más contenidos para ti de mucha calidad y te agradezco el que hayas visto esta transmisión y me despido de ti, pero no sin antes decirte que la educación es la llave que abre las puertas al éxito. Muchas gracias por haber visto este video y hasta la próxima. Y recuerda, haz tu cuenta ya en Red Note.